mascarilla como corresponde porque está de cuerpo presente aquí el coordinador de la campaña de la candidata demócrata cristiana en estas primarias del 21 de agosto, don Marcelo Mena. Muy buenas noches, Marcelo, gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias. También estoy en estas funciones con Macarena Lobo, ex subsecretaria de Hacienda. Sí. Partir por decir que hoy día nombrar a un candidato y decir que es un partido, a algunos que no les gusta, incluso lo vi en el debate del lunes, que una de las candidatas, Paula Narváez, hablaba de Yanna Proboste y le decía que era demócrata cristiana, como si eso fuese una marca a esconder. Bueno, tú eres independiente, pero ¿en qué momento la política pasa a esconder a los partidos? ¿Yanna Proboste esconde que es demócrata cristiana? No, yo creo que no, al contrario, durante el mismo debate estaba con los colores de la democracia cristiana y ella ha sido militante y representa los ideales de la democracia cristiana, humanismo cristiano, y ha tenido una trayectoria muy coherente con eso. Pero también ha convocado muchos independientes, como a mí, como a la Macarena, como el grupo de los Ayudes Ciudadanos, que hoy día estamos construyendo un programa de gobierno. Y por tanto, es verdad, hoy día la política tiene la gente, no sé, hoy día salió una encuesta de Ipsos que hablaba de que la élite estaba separada, un rechazo a los partidos políticos tradicionales, se sentían fuera de sintonía con la gente. Y yo creo que efectivamente hoy día hay una presencia mucho más independiente en esta campaña. Yo creo que es fundamental porque lo que representa Yanna va mucho más allá de un partido político por su trayectoria también. La decisión tardía, si definimos como tardío sencillamente en relación al resto de los competidores, no es que haga un juicio de que sea... ¿Le va a alcanzar? Porque los tiempos aquí son súper estrechos, pues. Me refiero a la primaria del 21 de agosto, o la consulta. Sí, sin duda es un desafío tremendo, pero en este contexto acá hay muchas circunstancias históricas que han dado la condición de que Yanna sea candidata. Ella no buscó ser candidata, no buscó ser presidente del Senado, pero su desempeño en el Senado, al ser capaz de poder unir a la oposición, la ha puesto en esa condición de poder impulsar ¿no es cierto?, una candidatura que ojalá sea la candidatura de centro-izquierda, y para eso tenemos una consulta ciudadana. Pero ese desempeño, que fue bastante brillante en poder alcanzar esos mínimos comunes y poder avanzar en una agenda legislativa, haciendo oposición de verdad, con un apoyo transversal por parte de toda la bancada de oposición, yo creo que es bastante impresionante, y eso le da pie a poder ser una excelente candidata a presidente de la República. Si nos ponemos a hacer esta suerte de juego de roles, un votante que nos está escuchando y que está indefinido, ¿por qué tendría que votar por Yanna Proboste y no por Gabriel Boric, eventualmente, si suponemos que Yanna Proboste pudiera ganar el 21 de agosto? Mira, ambos, yo creo que está claro que este país requiere grandes transformaciones y hay muchos temas que abordar. En el caso nuestro, estamos proponiendo este modelo socioambiental donde las personas y los territorios estén al centro, donde la descentralización, donde la transformación productiva sea importante. Pero hay matices. Por ejemplo, no hemos superado la pandemia. Tenemos que reconstruir para sanar, tenemos que volver a los niños que han perdido muchas de sus clases presenciales a un estado de educación. Hay niños que llevan 2 años sin clase, que les tocaba aprender a leer y están atrasados en eso. Hay exámenes, hay listas de espera, hay una crisis climática, hay contaminación atmosférica, hay muchos desafíos que tenemos que enfrentar y por tanto tenemos que aprovechar esta condición como un puente hacia un mundo mejor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pero eso, ¿cuál es la diferencia? Todas estas cosas me imagino que Sichel, Boric y el que fuera yo creo comparten. Yo creo que no hay tan... Yo creo que esta mirada del modelo socioambiental, de las barreras, de haber superado distintas condiciones, haber roto techos de cristal, haber sido la primera mujer indígena presidente del Senado de Latinoamérica, son todas condiciones muy especiales que representan una historia de una persona que ha superado barreras. Nuestra mirada es que esas barreras no tengan que ser superadas por nadie, que tengamos una sociedad sin barreras, sin techos de cristal, y eso yo creo que la define como persona y por su historia. Y eso no creo que tenga comparación con ninguno de los otros candidatos. Pero por otro lado, una capacidad de... No estoy hablando de la gobernabilidad que nosotros hacemos hacerlo versus no. Es lo concreto. Estuvimos hace un año discutiendo con el gobierno con respecto a ayudas sociales. Los ministros se felicitaban cuando no era la que pedía la ciudadanía. Hay un primero, segundo, tercer, cuarto retiro y por primera vez cuando ella llega a ser presidente del Senado se llegan a acuerdos y se hace una mesa de mínimos comunes, se hace una pedida con claridad, nítida, que termina
abriéndole los ojos al presidente Piñera, abriendo la billetera y hoy día con un IFE que está funcionando. ¿Ustedes son partidarios del cuarto retiro? Estamos en contra siempre y cuando se continúe el IFE hacia fin de año. El momento que llegue la votación de eso, se verán las condiciones que está, pero la razón de ser de los mínimos comunes, la razón de ser de este IFE de emergencia elevado fue justamente para que no tengan los chilenos que pagar con sus propios recursos una pandemia. Porque hoy día hay 5 millones de hogares que no tienen retiro posible. Entonces, ¿de qué sirve ese cuarto retiro? ¿A quién beneficia? Claramente las personas de menos recursos. Es muy campañero el cuarto retiro. ¿Perdón? Es muy campañero. Sí. Los retiros per se han resultado ser tan atractivos para los candidatos que es muy difícil oponerse solo a mencionarlo. Pero decían por ahí que el mayor secreto de algunos políticos fue sobornar a la gente con su propia plata. Y acá hay un problema que hay que resolver. ¿Eso es un retiro, a tu juicio? Sí, el retiro era justamente porque... ¿Es que la gente inocentemente estaba pagando con su plata la campaña de los políticos? No, que estaba pagando la pandemia cuando le correspondía al Estado tener un sistema de protección social para poder haber evitado lo que pasó. Entonces, nosotros si hubiéramos tenido este retiro en su momento, algunos estiman que la pérdida de crecimiento económico que tuvimos habría sido distinto. La pandemia las pandemias y las cuarentenas habrían durado menos porque la gente se hubiera quedado en casa. Pero como no teníamos un sistema amplio, porque la focalización fue tan grande, el Banco Mundial mostró en varios estudios de que la gente pasó por las redes de la protección social, bajó de clase. 2,9 millones de chilenos pasaron de clase media a vulnerable, vulnerable a baja, clase alta a media. La gente tuvo menos recursos y esa excesiva focalización por la cual muchos tecnócratas, economistas se encontraban que tenían toda la razón, fue parte del problema que tuvimos que resolver a ¿Y través cuándo va a de ser el momento, ya que hablamos de retiros o de IFE, en que alguien va a tener, porque eso se llama liderazgo, coraje político, de decir, ¿saben qué? O ya se superó la pandemia desde el punto de vista económico y social, sí, o ya es tiempo de ver a quién y no universalizarlo como al principio? Es decir, ¿quién se va a atrever? Yarna, pero usted ¿tiene en agenda en algún momento decir o no más retiros o el IFE distinto porque ya se ha superado parte de esa crisis económica? Sí, claro. Eso es difícil en política. Es difícil y por eso hay este plan de reconstrucción para sanar. No hemos superado la pandemia. Hoy día queremos que los niños vuelvan a clases, pero no hemos dotado a las salas de clases de la condición de seguridad que se requiere. Hay espacios interiores donde la gente está sin ventilación, en donde tenemos que empezar a reducir las vías de contagio más comunes, hacerse cargo de la ciencia y no engañarse, porque cuando uno se engaña, estamos a la vuelta de la esquina de otra cuarentena y eso va a significar la necesidad de tener ayuda. Entonces, nuestra apuesta es parar la pandemia y eso va a ser la forma en la cual podemos recuperar la confianza, recuperar la salud mental, recuperar los empleos y la inversión, porque de lo contrario vamos a estar engañándonos, endeudándonos, postergando esta cuarentena sin enfrentar los problemas de fondo del país, y eso es lo que corresponde a un estadista como la estatura de la Yarna Proboste. La candidata Yarna Proboste en el último debate mencionó las cuentas nocionales, sí, no nacionales, sí, nocionales, como una alternativa. Y dijo algo, y no sé si es un error técnico o no, no sé cómo lo revisaron ustedes, que las personas podían retirar, es decir, la plata que tú tienes en tu cuenta o usted en su casa, se pasaban a cuentas ya no individuales, dejaban de ser a nombre de una persona y un RUT, sí, pasaban a unas cuentas que maneja el Estado, todas juntas, sí, y a usted le da un vale por. Marcelo Mena, a usted le tengo 100 pesos, anótelos, pero los tengo yo. A usted le tengo 500, se los tengo yo. Ella dijo que podían retirarse. ¿Cómo se puede retirar si cuando los tiene el Estado en estas cuentas nacionales son del presupuesto nacional, son para el manejo del Estado? ¿Cómo lo va a retirar las personas? No, acá ¿Hubo un error allí o hay un planteamiento? Yo creo que no, yo creo que fue un malentendido en el sentido que hoy día lo que se está hablando es que hay fondos que uno ha tenido propios que tienen que ver con la capitalización individual, sí, en donde eso es una cuenta que es propia, ¿no es cierto? Pero la propuesta de Yarna Proboste es que terminen esas cuentas individuales. Tenemos una discusión que estamos haciendo todavía, estamos en una ayuda ciudadana discutiendo. Hoy día hubo más de 30 expertos conversando sobre cómo diseñar este sistema de pensiones, que al mismo tiempo tiene que estar mirando lo que va a ser el rayado cancha de la Convención Constituyente. Sí. Y por lo tanto, estamos claros que en esta etapa, por ejemplo, apoyar tener una pensión básica mínima, ¿no es cierto?, arriba de la línea de la pobreza, porque hoy día hay gente que se está jubilando, que se había quedado sin
ese 10%, ese 20%, y por tanto tenemos que resolver ese tema y empezar a discutir cómo vamos a hacer eso. La candidatura de Diana Proboste, Marcelo Mena, no tiene definido todavía qué pasa con las cuentas individuales que las personas hoy tienen en su administradora. Estamos discutiéndolo hoy día internamente para poder ver cuál va a ser la posición, pero en principio estamos hablando de una capitalización individual complementada con una colectiva. ¿Y a qué se refería Diana Proboste cuando auspició, apoyó el proyecto del senador Navarro de nacionalizar los fondos de la AFP? Es que eso fue una discusión en otro contexto que tiene que ver con una discusión política, el momento de lo que era la discusión el proyecto de pensiones que estaba impulsando el gobierno, en donde no había grandes cambios, en donde todo se mantenía en las manos de AFP, y la gran idea de esa misma propuesta de ley, en la cual se queda claro de que no hay una nacionalización de los fondos de pensiones. Se desdice Diana Proboste de ese proyecto, ya no apoya exactamente el proyecto como lo presentaron. Yo creo que ese es un otro contexto, porque ahora como presidente de la República, que tiene ya la iniciativa del Poder Ejecutivo, sí, puede diseñar un sistema no con limitaciones de una moción parlamentaria, y por tanto estamos discutiendo cuál va a ser la propuesta final, en donde hay una pilar individual complementado con un pilar solidario y con todas las formas de poder subsidiar los mayores ingresos, los menores ingresos, las pensiones en este contexto solidario, porque esa es la mirada que queremos tener, claro. porque queríamos tener un sistema que es estrictamente individual. Antes de despedirnos, la próxima que tengamos Marcelo Mena, cuando saca este rol, este papel coyuntural, o a lo mejor de largo plazo como coordinador de una campaña, los temas ambientales, que es la especialidad de Marcelo, algún día volveremos a conversar. Porque anoche nomás hablábamos, la cosa está muy compleja. Vengo de Coyhaique. Sequía, vienes de Coyhaique. Vengo averiado, pero lamentablemente yo me fui de ahí, y hay gente que sigue viviendo 1 de cada 2 días en condiciones insalubres por la contaminación atmosférica. Ese es el centro también del plan Reconstruir para Sanar de Diana Proboste en su candidatura presidencial. Ya conversaremos sobre temas ambientales, que es la especialidad de Marcelo Mena. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Que te vaya bien.